En la cena del domingo, mi padre declaró, tu hermano es el único que trabaja duro aquí. La mesa aplaudió. Con calma, dije, entonces no necesitará los $3.000 que cubro de su alquiler cada mes. Mi hermano se atragantó con su bebida. Mamá susurró su nombre. ¿Y entonces? Mi nombre es Cindy. Tengo 27 años, y siempre he sido la persona de la familia que mantenía un perfil bajo, trabajaba, pagaba sus facturas y nunca esperaba mucho a cambio. Sin dramas, sin grandes discursos. Pero esta historia comienza con algo de lo que sí me reí. Un mensaje de mi madre. Llegó un jueves por la tarde. Estaba a mitad de una hoja de cálculo en el trabajo cuando apareció. Cena del domingo, 6 de la tarde en punto. Grandes noticias. Vamos a celebrar a Kyle. De hecho, me reí a carcajadas. ¿Celebrar a Kyle? Casi le respondo, que, por fin se acordó de cambiar las pilas del detector de humos. No envié eso. En su lugar, respondí, ¿para qué? Mamá no contestó. Unas horas después, continuó con, tu padre ha invitado a todo el mundo. Viene la abuela. El tío Mike, la tía Lidia, incluso Sara y Dean vienen en coche. Es algo grande. Eso me detuvo. ¿Todo el mundo? ¿Por Kyle? Mi hermano, que no ha tenido un trabajo de verdad en más de un año, que se olvida de responder a los mensajes a menos que necesite dinero, a quien he estado apoyando en silencio durante 9 meses porque, al parecer, soy la única que lo entiende. Pero Kyle. No me lo creía, pero sentía curiosidad. Y si mi padre había orquestado toda esta producción, yo quería saber qué consideraba él como enorme. Así que, aparecí. Llegó el domingo, y la casa parecía una postal de Hallmark, serpentinas, sillas extra alrededor de la mesa y uno de esos pasteles comprados en la tienda, con un glaseado genérico que decía felicidades en letras rojas desiguales. Entré e inmediatamente percibí el olor del citi al horno de mamá, que solo prepara en festivos o cuando alguien gana una batalla por la custodia. Le pregunté, ¿qué celebramos? Ella sonrió y dijo, espera a que todos estén sentados. Eso no me pareció normal. Mi familia no hace dramas de suspense. Hacemos sobras, platos de papel y comentarios por lo bajo. La mesa estaba llena. La gente reía, bebía vino y elogiaba la comida de mamá. Kyle apareció 15 minutos tarde, por supuesto. Con gafas de aviador en la cabeza, sosteniendo su teléfono como si esperara una llamada importante. Le dio un beso en la mejilla a la abuela, llamó cariño a mi tía e interpretó todo ese acto de estoy muy ocupado que hace cuando quiere atención. Entonces, mi padre se levantó, con la copa en la mano y una gran sonrisa en la cara. La sala se silenció. Por Kyle dijo. El primero de la familia en comprar un coche nuevo de concesionario. Un BMW 2020, paquete completo, pagado con su propio y duro trabajo. La sala estalló. La abuela aplaudió. Rachel se quedó boquiabierta. Dean hizo ese silbido odioso que hace cuando alguien consigue un ascenso. Yo me quedé allí, parpadeando. El coche. Esa era la gran noticia. Kyle sacó su teléfono y empezó a mostrar fotos, plateado brillante, interior de cuero, el letrero del concesionario de fondo. Le pregunté, ¿cómo pagas eso? Se encogió de hombros. He estado trabajando duro, ahorrando, ya sabes. Por fin haciendo algunos movimientos. Incliné la cabeza. ¿Qué movimientos? Esquivó la pregunta. Y entonces mi padre me miró, sonriendo, y dijo la única frase que me golpeó como un puñetazo en la cara, tu hermano es el único que trabaja duro aquí. Rises. Aplausos. Ni siquiera parpadeé. Simplemente dije, entonces no necesitará los $3.000 que cubro de su alquiler cada mes. Silencio. Kyle se atragantó, literalmente, con su vino. Mamá susurró su nombre. Luego vinieron las preguntas. Primero de mi prima Sara, espera, tú le pagas el alquiler. Y luego del tío Mike, $3.000 al mes. ¿Hablas en serio? No dije ni una palabra más. Solo observé cómo la cara de mi hermano se descomponía. Intentó tomárselo a broma, pero nadie se rió con él.
Y ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse. Nadie se movió durante unos segundos después de que lo dije. Casi se podía oír el zumbido de la nevera desde la cocina. Kyle se quedó helado, mirando su plato, fingiendo que no me había oído. La risa que había llenado la habitación segundos antes se había desvanecido. Simplemente, se había ido. Las caras de todos cambiaron a la vez, como si intentaran averiguar si estaba bromeando. Mamá fue la primera en hablar. Cindy, ¿a qué te refieres con que cubres su alquiler? Mantuve la voz firme. Durante los últimos 9 meses, he estado pagando $3.000 cada mes para que no lo desalojaran. Fue como si hubiera soltado una bomba sobre la mesa. Kyle intentó recuperarse de inmediato. No es así. Me ayudó 1 o 2 veces, pero se lo estoy devolviendo. Ni siquiera necesité responder. La tía Lidia se volvió hacia él, con las cejas arqueadas. $3.000 al mes no es 1 o 2 veces. Mi tío dejó el tenedor. Espera. ¿Me estás diciendo que vives de tu hermana y te compras un BMW? Kyle echó la silla un poco hacia atrás, como si estuviera listo para discutir. Tenía ahorros, ¿vale? He estado trabajando en proyectos. Las cosas están mejorando. Vosotros simplemente no entendéis cómo funcionan los negocios ahora. Fue entonces cuando mi padre intervino, claramente irritado. ¿Basta? Kyle está haciendo algo con su vida. Está creando conexiones, trabajando duro, y no todo el mundo entiende ese tipo de empuje. Es joven, es ambicioso. Dejad de disfrutar de su éxito. Lo miré, y sentí como se me tensaba la mandíbula. ¿A eso lo llamas éxito? El tono de mi padre se agudizó. No sabes cómo apoyar a tu familia. Siempre eres tan negativa. Antes de que pudiera responder, mamá intervino. ¿Qué ahorros, Kyle? Él dudó. Se podía ver. Ese pequeño destello de pánico antes de hablar. Me quedaba un poco de mis trabajos como freelance, y saqué un pequeño préstamo. Es manejable. Mamá parpadeó. ¿Sacaste un préstamo para un coche? Toda la sala volvió a quedarse en silencio. La abuela, que no había dicho una palabra en toda la noche, finalmente habló. ¿Compraste un coche con dinero prestado? Kyle intentó restarle importancia. No es gran cosa. Todo el mundo lo hace. Tienes que parecer exitoso para ser exitoso. Fue entonces cuando Rachel, mi prima, se inclinó hacia adelante. Entonces, ¿estás endeudado por un coche que no puedes permitirte mientras Cindy ha estado pagando tu alquiler? Kyle se puso rojo. He dicho que se lo devolveré. La tía Lidia dijo en voz baja, ¿cuándo? ¿Con qué? No respondió. Mi padre suspiró y se frotó la frente. No estáis entendiendo el punto. Él está ahí fuera, asumiendo riesgos, no jugando a lo seguro como algunos. Tiene visión. Ni siquiera respondí. Fue mamá quien lo hizo. La visión no paga las facturas, Mark. Su tono era plano. Solo eso hizo que toda la mesa se quedara inmóvil. Luego, se volvió hacia Kyle de nuevo. ¿Sabes siquiera cuánto le debes ahora? Él bajó la mirada. Yo. Lo he estado apuntando. Dije, qué interesante, porque yo también. No levantó la vista. Sara, mi otra prima, de repente recordó algo. ¿No te ofrecí un trabajo en mi empresa hace unos meses? Dijiste que estabas demasiado ocupado con clientes. Supongo que esos clientes eran imaginarios. El tío Mickey asintió. Sí, y recuerdo haberle prestado 500 pavos el año pasado. Nunca los volví a ver. Empezó a extenderse por la mesa, una voz tras otra. Todo el mundo tenía una historia. Pequeños momentos que, juntos, pintaban un cuadro muy diferente de mi hermano, el que mi padre se negaba a ver. Kyle simplemente se quedó allí sentado, con la cara pálida, su mano aferrando su copa como si fuera un ancla. Mamá finalmente se levantó y salió de la habitación sin decir palabra. El sonido de sus pasos escaleras arriba fue más fuerte que cualquier otra cosa. Mi padre parecía furioso, sobre todo conmigo. No tenías por qué humillarlo así delante de todo el mundo.
Lo miré a los ojos. No lo planeé, pero estoy cansada de fingir. Nadie habló después de eso, ni siquiera la abuela. Kyle murmuró algo sobre que no necesitaba sentarse aquí para ser atacado, cogió su chaqueta y se fue. El sonido de la puerta principal al cerrarse de golpe resonó en toda la casa. Mi padre lo siguió unos minutos después. Mamá no volvió a bajar. Me quedé para ayudar a recoger la mesa. Mi tía y mis primas ayudaron en silencio. Nadie decía mucho. Cuando el último plato estuvo en el fregadero, mamá finalmente bajó, con los ojos rojos. Me preguntó en voz baja, ¿por qué no nos lo dijiste? Dije, porque pensé que si le daba tiempo, aprendería. No quería avergonzarlo. Ella asintió como si lo entendiera, pero no dijo nada más. Me fui poco después. Cuando salí, la casa que se había sentido tan cálida una hora antes, de repente parecía vacía, incluso con todas las luces encendidas. Esa noche, Kyle no llamó. No es que lo esperara, pero tenía la sensación de que esto era solo el principio. Kyle no llamó al día siguiente, ni en los 5 siguientes. No me sorprendió. Así es como él funciona, desaparece cuando las cosas se ponen incómodas, como si fuera un truco de magia. Se va, ignora, espera a que el lío pase, y luego reaparece cuando cree que la gente se ha enfriado lo suficiente como para olvidar. Eso solía funcionar, pero esta vez, nadie olvidó. Tampoco supe nada de mi padre. Solo silencio. Luego, 3 semanas después, recibí un mensaje de voz de mamá. Su voz era suave. No enfadada, no dramática, simplemente plana, como si no tuviera energía para endulzar nada. Llámame cuando tengas un segundo. Kyle necesita ayuda. Al principio, puse los ojos en blanco. Pensé que tal vez el concesionario quería su coche de vuelta, o que se le había pinchado una rueda y no sabía cómo arreglarla. Eso sería muy típico de él. Pero cuando finalmente la llamé más tarde esa noche, su tono me dijo que esto era diferente. Ni siquiera dijo hola. Simplemente dijo, se está hundiendo, Cindy. Todo salió a la luz de golpe. El préstamo que sacó para el BMW no era pequeño. Ni de lejos. $19.000, sin incluir los intereses. Había dejado de pagar las 2 primeras cuotas, y el concesionario había empezado a llamar todos los días. Él los estaba evitando. El seguro del coche había caducado. Debía 2 meses de alquiler atrasado, y el propietario no cedía esta vez. Peor aún, los 2 últimos meses de alquiler que yo creía haber cubierto, nunca los pagó por completo. Había usado parte de ese dinero como entrada para el coche y pensó que podría ponerse al día más tarde. Así que ahora, debía 3.000 de alquiler, estaba profundamente endeudado, el coche corría el riesgo de ser embargado y no tenía nada. Ni ahorros, ni clientes, solo excusas que ya no funcionaban. Cuando le pregunté a mamá qué pensaba mi padre, dudó y luego dijo que él todavía cree que Kyle lo superará. Dijo, es solo una mala racha. Tuve que reírme. ¿Una mala racha? Esto no era un bache en el camino. Esto era un cañón. Le dije sin rodeos, no iba a enviar ni $1 más. Ella no discutió. Por primera vez, no lo defendió. Simplemente dijo, entonces, tendrá que arreglárselas. 2 noches después, oí un golpe en la puerta de mi apartamento. Era tarde. Miré por la mirilla y allí estaba él. Kyle, con una sudadera con capucha, sin chaqueta, con ojeras. No lo había visto así desde la semana de exámenes finales de la universidad, cuando intentó pasar 3 noches en velas seguidas y acabó vomitando en una papelera. No dijo nada cuando abrí la puerta, simplemente se quedó allí, sosteniendo su teléfono y con aspecto perdido. No le cerré la puerta en la cara. Lo dejé entrar. Nos sentamos en mi cocina y, por primera vez en años, no intentó impresionarme. Ni discursos de venta, ni palabras de moda. Simplemente dijo, lo he fastidiado todo. Ni siquiera sé cómo arreglarlo. Abrí mi portátil. No grité. No di un sermón. Le mostré números, pagos del préstamo, estimaciones del seguro, alquiler, mantenimiento del coche, gasolina, comida, factura del móvil.
Se quedó sentado como si le hubieran golpeado con un mazo. Luego le dije que la única forma de avanzar era trabajar. 3 trabajos, como mínimo. Uno no sería suficiente. Necesitaba desangrarse por ello, porque eso es lo que pasa cuando quemas tus redes de seguridad. Él asintió. Ni siquiera discutió. A la mañana siguiente, llamé a Sara, que le había ofrecido un trabajo en un almacén meses atrás. Dudó, pero aceptó darle una oportunidad más. Luego, llamé a una amiga que necesitaba un lavaplatos para su restaurante. Empezó en ambos trabajos esa misma semana. Unos días después, consiguió un tercero, reponedor en un supermercado en el turno de noche. Fue brutal. Me envió un mensaje una noche a las 3 de la madrugada desde el muelle de carga de la tienda. Solo una foto de sus zapatos empapados por el aguanieve y un mensaje de una línea: no siento los pies. No respondí con compasión. Simplemente le contesté: sigue adelante. Mientras tanto, mi padre me llamó 2 veces. No contesté la primera vez. Cuando finalmente lo hice, me dijo que estaba siendo demasiado dura con él, que Kyle no estaba hecho para este tipo de trabajo, que tenía cerebro para los negocios, no para levantar cajas. Le dije que entonces quizás debería haber comprado una pizarra blanca, no un BMW. Me colgó, pero yo sabía que tenía razón. Por primera vez, Kyle estaba viendo el coste de sus elecciones sin nadie que lo salvara. Y lentamente, lo vi cambiar. Empezó a prepararse sus propios almuerzos, se despertaba sin que yo le enviara mensajes y dejó de publicar selfies delante de coches de lujo que no le pertenecían. Incluso empezó a llevar un pequeño cuaderno donde anotaba cada dólar que gastaba. No era perfecto. Estaba agotado, estresado y al límite. Pero, por primera vez, no vi a un niño jugando a ser adulto. Vi a un hombre intentando, realmente intentando, salir de su propio lío. Fue alrededor de la 6ª semana, con Kyle trabajando en los 3 empleos, cuando empecé a pensar que algo no iba bien. La primera señal fue el silencio. Ni mensajes, ni memes sarcásticos, ni quejas nocturnas sobre su jefe o sobre cuánto le dolían los pies. Simplemente, nada. Le di 2 días. Al tercero, llamé. Sin respuesta. Al 4º día, le envié un mensaje: ¿estás vivo? Sin respuesta. Pensé que o estaba agotado, o estaba ocultando algo. No esperaba la llamada que llegó a la mañana siguiente. Era mamá. Su voz temblaba. Se desmayó en el trabajo anoche. Me quedé helada. Al parecer, ocurrió durante su turno de noche como reponedor. Estaba levantando una caja, se sentó un segundo y simplemente no se levantó. Su jefe dijo que había estado pálido toda la semana, que no comía, que no paraba de exigirse a sí mismo. Lo llevaron a urgencias. Nada que pusiera en peligro su vida, pero el médico dijo que tenía la tensión baja. Estaba deshidratado, casi anémico. El chico había estado sobreviviendo a base de café solo y galletas de mantequilla de cacahuete. Fui a verlo. Cuando entré en esa pequeña y sosa habitación y lo vi tumbado allí, con una vía intravenosa en el brazo, parecía más un fantasma que mi hermano. Me dedicó una sonrisa débil. No quería llamarte. Pensé que dirías: te lo dije. No lo hice. Simplemente le di una barrita de proteínas de mi bolso y le dije que se callara y comiera. Esa noche, mamá nos reunió a todos. Dijo que necesitábamos hablar de Kyle. Y por todos, me refiero a todos: papá, la tía Lidia, la abuela, mis 2 primas, incluso el tío Mike, que normalmente solo aparece para el fútbol o la comida gratis. Cuando nos sentamos en el salón, mi padre tomó la iniciativa, como siempre. Se explayó sobre cómo Kyle había demostrado su valía y que quizás ahora era el momento de apoyarlo de nuevo, de ayudarlo, de refinanciar el préstamo, de conseguirle un estudio. Ha demostrado agallas, dijo mi padre. Ahora tenemos que ayudarlo a recuperarse. Yo me mantuve en silencio. Kyle también. Entonces mi padre expuso su brillante plan. Estaba pensando que podríamos ayudarlo con la entrada para un coche más práctico, y tengo un conocido que puede ayudar a pasar el resto del préstamo a una línea de crédito personal a nombre de la familia. Interés bajo, a largo plazo. Fue entonces cuando Kyle finalmente habló. Ya vendí el BMW.
La habitación se congeló. Se podría haber oído caer un tenedor en la cocina. La tía Lidia se volvió hacia él. ¿Qué quieres decir con que lo vendiste? Él bajó la mirada a sus manos. La semana pasada. Lo llevé a un concesionario, lo firmé. Me dieron lo justo para saldar la mayor parte del préstamo. Todavía debo unos 4.000. Lo pagaré este año. Mi madre parecía no saber si estar orgullosa o furiosa. Él continuó. Compré un Corolla de segunda mano. Es feo, pero funciona, y sin préstamo. He terminado de fingir. Luego, se volvió hacia mí. Hice una lista de todo lo que te debo. Te lo voy a devolver. Todo. Aunque tarde un año. No voy a aceptar ni un céntimo más de esta familia. Se podía sentir cómo cambiaba el aire en la habitación. Incluso mi padre no tuvo nada que decir por un minuto. Luego, murmuró, no tenías por qué hacer todo eso. Te habríamos ayudado. Kyle negó con la cabeza. Ese es el problema. Siempre lo hicisteis. Fue la primera vez que lo vi decir algo que realmente podría haber herido a mi padre. Pero no se inmutó. Lo decía en serio. Esa noche, mientras caminábamos hacia nuestros coches, lo detuve en la entrada. ¿De verdad lo vendiste?, le pregunté. Él asintió. Salí del concesionario como un rey. Lo vendí de vuelta como un hombre que finalmente ha aprendido la lección. No dije nada. Solo lo vi caminar hacia un viejo y abollado Corolla aparcado a 2 casas de distancia. Una semana después, revisé mi cuenta bancaria y vi un depósito de $2.000. La nota solo decía, primer pago. Más en camino. Me quedé mirando esa notificación más tiempo del que me gustaría admitir. No era solo el dinero. Era el hecho de que, por primera vez, no estaba pidiendo algo. Estaba devolviendo algo. Estaba cambiando. ¿Y la parte más increíble? Estaba empezando a creer que podría ser para siempre. Lo curioso de que la gente cambie es que realmente no lo crees hasta que dejan de decirte que han cambiado. Había pasado aproximadamente un mes desde que Kyle se desmayó en el trabajo. Seguía con los 3 empleos, rotando turnos, apenas durmiendo y desplazándose en ese viejo y destartalado Corolla que compró con lo último que sacó del BMW. Yo seguía esperando que volviera a derrumbarse, que metiera la pata o que hiciera alguna salida dramática de sus responsabilidades, como siempre solía hacer, pero no lo hizo. En cambio, sucedió algo más, algo completamente inesperado. Creó un chat de grupo. Vi aparecer la notificación durante una reunión en el trabajo, nuevo grupo, familia, de verdad esta vez. Estábamos todos, yo, mamá, papá, la tía Lidia, la abuela, Sara, Dina e incluso el tío Mike, que una vez pidió por accidente 5 kayaks hinchables en línea porque no sabía cómo cerrar el navegador. El primer mensaje era de Kyle. Ni GIFs, ni memes, solo una foto. Era una hoja de cálculo, una de verdad. Sencilla, codificada por colores, ordenada. Un desglose completo de sus ingresos, gastos, pagos de préstamos, alquiler, comida, gasolina. Todo. Luego, añadió, llevo 7 semanas controlando cada céntimo. No sé lo que estoy haciendo, pero estoy aprendiendo. Antes de que nadie pudiera reaccionar, envió otro mensaje, acabo de inscribirme en un taller de educación financiera este fin de semana. No, no me están apuntando con una pistola. ¿Alguien más se anima? Lo leí 2 veces. Este era el mismo hermano que solía enviarme $7 por Venmo con la descripción algo de alquiler y se gastaba el resto de su sueldo en zapatillas o cartuchos de vapeo. Y ahora nos estaba invitando a un taller de presupuestos. La tía Lidia respondió primero, me apunto. Llevaba tiempo queriendo aprender esas cosas. Luego mamá, orgullosa de ti, cariño. Eso es enorme. Incluso la abuela lo intentó. Envió una nota de voz por accidente, que resultó ser ella tarareando la sintonía de la ruleta de la fortuna. Todos lo ignoramos. Mi padre no respondió de inmediato. Probablemente no sabía qué decir, pero algo cambió esa semana. En la siguiente cena del domingo, esta más tranquila, sin globos ni discursos ridículos, Kyle llegó temprano.
Trajo la compra, no flores, no comida para llevar, sino la compra, como productos reales para la comida. Ayudó a mamá en la cocina, fregó los platos sin que se lo pidieran y limpió su propio desorden. No se sentó con los pies en la mesa de centro ni desapareció para mirar su teléfono, como solía hacer. Y después de cenar, me llevó a un lado. Me entregó un pequeño sobre y dijo, sin discursos: solo ábrelo cuando estés en casa. Dentro había 10 billetes de $100 y una nota escrita a mano que decía, 1 mes de alquiler, de verdad esta vez. Sin intereses, solo gratitud. Más en camino. Me quedé con eso durante mucho tiempo. No era el dinero. Era el hecho de que estaba llevando la cuenta, recordando, cumpliendo. Pero el momento que más me impactó no fue mío, fue de mamá. Me llamó unos días después y me dijo, ¿sabes lo que ha estado haciendo los jueves? No tenía ni idea. Resulta que Kyle había estado yendo a casa de la abuela todos los jueves por la noche después del trabajo. No por comida, no por ayuda. Le estaba configurando la banca en línea, reescribiendo sus contraseñas en notas adhesivas, enseñándole a evitar correos fraudulentos, cambiando bombillas y pidiendo sus recetas. No se lo dijo a nadie. No lo publicó. No lo mencionó en el chat de grupo. Simplemente, lo estaba haciendo. Luego vino la mayor sorpresa de todas. Una tarde, de la nada, mi padre me llamó. Casi no lo cojo, pero lo hice. Dijo, he estado observándolo, y he estado pensando en lo que dijiste sobre la responsabilidad. Hubo una pausa. Tenías razón. Debería haberlo visto antes. Necesitaba consecuencias. Tú se las diste. No fue una disculpa completa, pero viniendo de mi padre, fue prácticamente una confesión. Y luego dijo, estoy orgulloso de ti también. No solo de él. Ni siquiera supe qué decir. Me quedé allí, atónita. No era solo Kyle quien estaba cambiando. Toda la dinámica de nuestra familia estaba cambiando. Por primera vez, no me sentía como la que siempre estaba uniendo las piezas en silencio. La gente se estaba dando cuenta. Y lo que es más importante, Kyle ya no solo lo estaba intentando. Lo estaba haciendo. Sucedió una tranquila mañana de martes. Sin grandes anuncios, sin una preparación dramática. Solo un aviso de mi aplicación bancaria y un mensaje de Kyle, 14.000 pagados en su totalidad. Gracias por todo y por no rendirte nunca conmigo, incluso cuando probablemente deberías haberlo hecho. Lo leí 2 veces, y luego una tercera. $14.000. Cada céntimo que le había enviado, devuelto. No se sintió como una victoria, no exactamente. Se sintió como un cierre. Como si el capítulo hubiera terminado. Esa noche, llamó. Ni siquiera preguntó cómo estaba. Solo dijo, no hagas planes este sábado y no te vistas de gala. Le pregunté, ¿qué vamos a hacer? Él solo dijo, es hora de que te enseñe algo. Llegó el sábado. Apareció justo a tiempo, con una camisa de botones que nunca le había visto, probablemente de segunda mano, pero planchada. Llevaba el pelo recién cortado, la barba recortada y por una vez, su coche no olía a comida para llevar y arrepentimiento. Condujimos durante unos 25 minutos en casi silencio hasta que llegamos a un centro comercial en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar al que no había ido desde el instituto. Salón de uñas, tienda de vapeo, un videoclub cerrado con carteles descoloridos por el sol todavía pegados en las ventanas. Aparcó frente a uno de los locales que parecían vacíos. El letrero de arriba tenía letras nuevas, pero el papel todavía cubría las ventanas interiores. Decía, KJ Creative, diseño, impresión y estrategia. Parpadeé. Me entregó un sobre. Dentro había un certificado de finalización, educación financiera y fundamentos de pequeñas empresas. Esperó a que terminara de leer y luego me entregó una llave. Firmé el contrato de alquiler la semana pasada. No es mucho, pero es mío. Entramos. El espacio olía a pintura fresca y a serrín. Tenía un escritorio, un MacBook de segunda mano, una impresora voluminosa, algunas estanterías y una pizarra ya llena de ideas y garabatos. Había montones de tarjetas de visita,
maquetas para restaurantes locales, un logotipo a medio terminar para una peluquería canina y un calendario de pared marcado con fechas de entrega. Me di la vuelta y simplemente me quedé mirándolo. He estado construyendo esto desde enero. En silencio. Nadie lo sabía excepto Sara. Ella me ayudó a hacer bien el papeleo. Quería esperar hasta que fuera real antes de decírselo a nadie. Luego dijo, me diste la caída que necesitaba, pero también me diste el plan, el listón, la estructura. Nadie había hecho eso por mí antes. Ni siquiera sabía que lo necesitaba. Sacó otro sobre, más pequeño, sin sellar. Dentro había un cheque de $1.200. Para mamá, dijo. Me ayudó con la compra y las facturas cuando me mudé al apartamento. No lo he olvidado. No le pregunté de dónde venía el dinero. No parecía rico. Sus zapatos todavía estaban rozados. Sus vaqueros tenían un roto en la rodilla. Pero parecía estable, como alguien que sabía exactamente cuánto había en su cuenta y que necesitaba cubrir. Mientras salíamos, cerró la puerta con llave y dijo, pensaba que el éxito significaba parecer que lo tenías todo. Resulta que es solo saber cómo mantener lo que tienes y construir a partir de ello. Y luego, casi como una ocurrencia tardía, dijo algo que se me quedó grabado, ya no le tengo miedo al trabajo. Le tengo miedo a perder el tiempo. Eso me impactó más que nada. La cena del domingo de esa semana fue diferente. Sin anuncios, sin drama. Kyle llegó temprano de nuevo, ayudó a poner la mesa y se quedó hasta tarde para fregar los platos. Luego, mientras todos empezaban a dirigirse al salón, se levantó. Sin copa en la mano, sin el dramático golpeteo de los cubiertos. Simplemente miró a su alrededor y dijo, quiero darle las gracias a mi hermana por no protegerme cuando no lo merecía. Por no salvarme cuando necesitaba caer. Eso es lo que me cambió. No me rescató. Se apartó lo justo para que yo encontrara el fondo y luego saliera. La sala estaba en silencio sepulcral. Incluso mi padre no interrumpió. Entonces Kyle lo miró y dijo, dijiste que era el único de la familia que trabajaba duro. Te equivocaste. Fue ella todo el tiempo. No fueron solo las palabras. Fue el hecho de que las dijera delante de todos. Mi padre se levantó, me dedicó una larga mirada y asintió. Sin discursos, sin sarcasmo, simplemente, por fin, un reconocimiento. Esa noche, Kyle me acompañó a mi coche y me dijo, estoy construyendo algo real ahora. Y cuando contrate a mi primer empleado a tiempo completo, quiero que me ayudes a entrevistarlo, porque tú eres la razón por la que siquiera tengo esa oportunidad. Conduje a casa en silencio, pensando en lo lejos que habíamos llegado. No solo él, sino todos nosotros. Kyle cambió, realmente cambió. No porque alguien le diera una vida mejor, sino porque nadie lo hizo. ¿Y yo? Finalmente vi que dar un paso atrás no era rendirse. A veces, es la única forma en que la gente crece. Y él creció.